Buenas tardes, profe. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. No, le digo, ¿puede poner el taller para guiarnos de ahí el enunciado y todo eso? Ya se lo meto. Muy Sí, buenas tardes, señores estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Y hoy lo que queremos es trabajar o tratar algunas dudas que los estudiantes de sexto semestre de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño tienen con respecto al taller de... No me vaya a interferir, señor de la bicicleta, en mi discurso, por favor. ¿Sí? Gracias, tan amable. Gracias por venir, gracias por asistir. Entonces voy a compartir la pantalla con ustedes, el taller que teníamos para... ¿Qué es esta vaina, hermano? El Se taller que perdió la teníamos... elegancia. Disculpen. ¿Qué es esta cosa, por favor? Bueno, entonces voy a poner, no, pues y mi guagua llorando por allá, peor todavía. Espérenme un segundito. Vamos a poner el taller para que lo veamos. ¿Dónde está? Listo, entonces vamos a compartir pantalla. Aquí lo tenemos. Listo. ¿Lo están viendo? Les pregunto nuevamente, ¿me lo están viendo? Está cargando, profe. Sí. Ya, ahora sí. Ya. Listo. ¿Lo siguen viendo? No, ya no. No. ¿Qué ven? No. Nada. ¿Y ahí ya. Ahí Listo. ya. Bueno, entonces, no sé cómo hacer la dinámica de esta clase, hermano. Escucho dudas. Bueno, el punto... Dos, bueno, ya está. El 5, profe. Podría, a ver, ¿qué es que es el 5? En esta dice, dice una carga de TN. Bueno, el inciso ya lo habíamos hecho, ¿no? El inciso A ya lo habíamos hecho, ¿no? Bueno, En el anterior taller. vamos a revisarlo. El punto número 5 dice, dos de las características de una determinada línea de transmisión sin pérdida son impedancia característica 50 ohmios, constante de propagación 0 más J 0.2 pi, sus unidades son 1 sobre metro o metro a la menos 1, con una frecuencia de 60 MHz. Les pedí en el primer ejercicio del primer corte encuentre el valor de L y el valor de C para la línea. Ahí era muy sencillo porque lo que hacíamos era Z sub 0 es igual a raíz cuadrada de Z sobre y gamma es igual a la raíz cuadrada de Z por Y. Simplemente elevábamos el cuadrado a los dos términos, despejamos una en otra y nos daba esa expresión. La siguiente parte dice, una carga Z sub L es igual a 60 más J 80 ohmios, está ubicada en Z igual 0. ¿Cuál es la distancia más corta de la carga a un punto en el que la impedancia de entrada sea igual a R, es decir, un valor que no sabemos, más J igual a 0? ¿Dónde está su duda, señor Jackson María Usama del Orto? Bueno, o sea, pues más que todo sería coger la Z de entrada, la fórmula que tenemos, y cancelar la parte compleja, sería, ¿no? Eso. ¿O no? ¿O me equivoco? No, está muy bien. Está muy bien. ¿Qué es lo que debe hacer usted? Coger la expresión matemática y de la impedancia de entrada, que es, ¿me la recuerda? Z sub 0, factor de Z sub L, coseno de beta L, más Z, todo ese cuento.
Y usted beta ya lo tiene, Ujú. ¿cierto? Beta lo tiene o no lo tiene. Sí lo tiene. ¿Cuánto vale? 0.2 pi. Aquí lo dice claramente, Sí, sí, sí lo tengo. 0.2. Entonces ya tiene beta, L Sí. no lo tiene. Esa es la distancia, debe despejarla de esa expresión. Entonces a usted no le Ya. interesa, a usted no le interesa por ahora la parte real, sino que le interesa solamente la parte imaginaria. El ejercicio no es fácil, es un poco largo. Deben acordarse de sus números complejos. ¿Por qué razón? Porque para poder despejar L de esa situación, pues debe coger el valor de la impedancia de entrada y tratar de despejar y separarla en la parte real y en la parte imaginaria. Cuando ya tenga despejado la parte real, entonces, la parte real de la imaginaria, entonces la parte imaginaria la iguala a 0 y de ahí encuentra el valor de B sub L. ¿Alguien lo ha hecho o ha intentado hacerlo? Mm, No, pues, o sea, ¿No? no, la parte imaginaria es igual a 0. No, pues ese no, no sé, es que por eso es que tenía esa duda. O sea, de la fórmula, como le dije, tocaría. No, pero es que no. ¿Cómo? ¿Qué, Eh, qué no entiende? o sea, es que por lo que dice usted es la de la parte imaginaria. O sea, según yo entiendo, tenemos la fórmula, ¿no? Ya Sí, tenemos ZO y tenemos beta, tenemos ZL también que nos dan, ¿no? sí, exactamente, tiene todo. ¿Qué es lo único que le hace falta? O sea, despejar, pero, pero en ese caso, en la fórmula, como le dije, entonces tocaría cancelar la parte imaginaria. Axel, ¿no puedes compartir la pantalla como para... Ah, pues qué bueno, si yo estoy haciendo en el cuaderno, que voy a compartir. Pues la cámara con video, weón? Uy, chicas. No le diga huevón, pero lo que pasa es que puede ser que tenga alguien la boca pequeña, no mentira. No, mentira. Yo voy a abrir aquí una presentación para poderle mostrarle al señor, ¿dónde está el señor Juanete? Cómo sería más o menos lo que se debería hacer en este caso, me parece, ¿no? Entonces, A ver, hagamos. A ver. espera, no, espere. Ya voy a organizar bien bonito esto. Espere, ya le organizo. Voy a coger el punto número 5, que es lo que quiere el señor. Aquí está el punto número 5. Lo voy a poner aquí. Listo, ahí está el punto número 5. Y yo le voy a poner la expresión matemática que usted está buscando. Aquí hay un zancudo, hermano. Bueno, entonces ahora sí les voy a compartir mi pantalla en donde tenemos... Mire, ahí dice punto número 5, las dos características ya están ahí. Esta es la expresión matemática que tenemos, ¿sí o no? Sí, sí, esa es la. A ver. Sí, esa es, profe. O sea, Yo lo único que he hecho aquí a esta expresión que nosotros tenemos es dividirla entre z sub 0 arriba y z sub 0, perdón, en z beta L, multiplicar y dividirla Beta L. por coseno, sí. perdón. ¿Por coseno? Por coseno, sí señor. Entonces al dividirla por coseno, el coseno de acá se me desaparece, el coseno de acá se me desaparece y aquí me queda como seno sobre coseno, que es tangente, ¿cierto? Eso es, así queda como más simplificado. Entonces, mire, usted lo que debe hacer es separar este número de aquí, que es un número complejo, usted lo debe separar en su parte real e imaginaria. ¿Dónde está la complejidad del asunto? Porque usted tiene Z0, tiene ZL y tiene beta. ¿Qué le hace falta?
Profe. Profe, y Zin. Zin es Z de entrada. Z de entrada que es igual a R de entrada más J0, que eso es lo que dice aquí, mire. Que la parte imaginaria igualarla a 0. Exactamente, eso es lo que tiene que hacer la parte imaginaria. O en últimas, lo que dice aquí, pues mire esto. La parte imaginaria igual a 0. Entonces usted lo que va a hacer es que esta Z de entrada aquí la separa entre real y imaginario, y la parte imaginaria la iguala a 0. Como ya igualaste a 0 esa parte imaginaria, entonces usted ya con eso despeja a L. Seguimos sin entender. Profe, lo que no entendí es que por qué es que dividió entre seno. No, por facilitar la expresión, no más, pero eso no importa. Seno. Sí, eso no importa. Por simplificar la expresión, no solamente por eso, no es más. No se preocupe. Si quiere utilizar la otra expresión, hágalo. Lo que pasa es que, bueno, les voy a dar sugerencias, pues, porque parece ser que estamos como varados aquí. ¿Cómo debo hacer para separar esto? Mire, este es un número complejo, este es un número complejo, este es un número complejo, este es un número complejo. Pero lo que yo debo hacer es para poder eliminar esta situación y separarlo en una parte real y una parte imaginaria es multiplicar y dividir por el complejo conjugado. Así usted ya sabe que abajo le queda z0 al cuadrado más zl cuadrado tangente cuadrado beta l. Y arriba haga las operaciones. Multiplique esto por el complejo conjugado, le va a dar una cosa grande, separe los términos reales, separe los términos imaginarios y ya le queda parte real y parte imaginaria. Claro, ahí sí. Ya se puede hacer, cierto. Sí, me hago entender, verán, ¿no? Les voy a poner aquí un ejemplo de cómo podría ser. Yo, por ejemplo, tengo esta expresión. A más JB, vamos a ponerle minúsculas, A más JB, dividido entre C más JD. ¿Listo? Pero esta vaina no. Esperen un segundito que a mí lo que me disgusta de esto es que aquí no puedo poner la división, entonces voy a insertar una ecuación que así queda mucho más fácil. ¿Listo? Entonces vamos a hacerle. Supongamos acá tenemos, bueno, voy a hacer un valor X, no me interesa, un valor X que sea igual a esto. A más IB sobre, no, pongámosle J, pues para que J, y abajo C más JD, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que hace? Usted multiplica y divide por el complejo conjugado. Entonces, usted lo que hace es multiplicar y dividir por C menos JB y abajo C menos JB. ¿Esto qué nos va a quedar? Esto nos va a quedar algo así. Abajo, ustedes saben que un número complejo multiplicado por su complejo conjugado es igual a las magnitudes al cuadrado menos, ¿no? Es decir, esto sería C elevado al cuadrado por D elevado al cuadrado. ¿Listo? ¿Sí estamos o no estamos? Ah, bueno, pues lógicamente aquí me hace falta multiplicarlo por... ¿Qué pasa que no me deja editar aquí? Ya. Esto, y esto multiplicado por C menos JD. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Aquí usted tiene ya que X es igual a toda esta expresión de acá. A toda esta expresión de acá. Allí. Pero con la diferencia de que usted aquí ya tiene que hacer las operaciones. Abajo ya es un número real, ¿sí o no? ¿Vamos o no?
Sí. Abajo es un número real. Ujú. Aquí, ¿qué me va a quedar? Usted ya sabe esto. Esto le va a quedar a elevado al cuadrado más menos, menos ¿qué? Menos j a d. Profe, ¿por qué a elevado al cuadrado si es a por c? Tiene razón, hermano, tiene razón, hermano. Chica, qué despierto que está este man. Muy bien, hermano, tiene razón. No sé cómo quitar ese número. A por C, listo, muy bien. Eso me gusta, que esté despiertico, Juanito. A por C, ahora me queda menos JAD más JBC. Y el último es más o menos, este da más BD. 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 ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Miren, cuando usted hace esto, exacto, usted ya sabe que la parte real le va a quedar algo así. La parte real le va a quedar algo así. AC más BD. ¿Listo? Esa es la parte real. Más J, que yo no sé si de la mano, si pongámosle más J, y la parte imaginaria, que en este caso sería, a ver, agrandemos esto acá. Y la parte imaginaria sería, ¿qué hice? BCAD. BD, para que quede positivo, BD menos AD. No, pero es Es AD, AD y profe. BD. AD y AD y BC. BC. O sea, quedaría BC menos Listo, AD. ahí es. Listo, entonces Exacto. cuando ya tiene esto, que es lo que tiene que hacer, pero acá pues con estas operaciones, ¿qué es lo que sucede? Ya tiene la parte real y la parte imaginaria. Esta parte imaginaria la igualo a 0 y con eso despeja. ¿Claro? Claro. Sí, ahí ya estamos. Con el agua Esa del parte pasto, ya. profe. ¿Perdón? Quedó más Sí, claro sí. que el Sí, pasto. señor. Pero en estos días está mucho más bonita el agua porque no hay ningún pastuso que la ensucie. Gracias. Cuénteme, ahí ya quedó claro este ejercicio, entonces. Sí, sí, profe, ya, ahí ya se puede despejar sí, ahí ya puedo despejar. Ahí solo es cuestión de hacer. Sí, esta parte de, bueno, esa parte de Z en de entrada es igual a esa de aquí, es la que no entendía cómo sacar acá. Claro, es que se lo multiplica por el complejo conjugado y ya. Bueno, eso es en el 5. Listo. En el, bueno, 9 no. Profe, en el 10 es que no encuentro una relación Oiga, yo voy a con... hacerles una pregunta indiscreta. ¿Por qué usted, señor Haxen, es el único que me pregunta? Y usted me viene preguntando desde hace como 15 días. ¿Qué es que pasa con el resto? Él es el que más sabe. Ese sí, güey. Desde Jackson está volando, profe. no deja hablar. Bueno, no deja hablar, está bien. Usted tiene 5 en el taller, señor Haxen, si sigue preguntando. No, mentira. Bueno, bueno, ¿Cuál es el punto siguiente? no, pues, pero pues que va a sacar 5 si ni siquiera entiendo algo. El 10. Espero que se me ha cerrado una cosa que necesitaba yo aquí. Espéreme. El 10. Vamos a copiar el 10. 10. Listo. Perdí el borrador. Listo. Aquí tenemos el 10. Vale. Dice, una fuente de voltaje de 100 MHz alimenta una combinación en serie de una impedancia. Es que aquí lo que hay que hacer es el monacho. Lastimosamente, pues yo no tengo cómo hacer monachos, pero voy a tratar de explicarles a ver si puedo.
Solo me consigo un monacho por aquí. Para piratear una parte, pero no todo. A ver, me aparece. No me aparece. Entonces vamos a ver en este otro lado. A ver, entonces tengo alguno por aquí. No, estos están feos. Estos monachos están horribles, horribles, horribles. Están estos. No, voy a sacar del libro entonces. Espérenme. Espérenme. Es que a veces el problema que ustedes tienen es lo que les digo. Es interpretar la lectura, lo que dice el ejercicio. Listo, voy a llevarme este monacho de aquí. Llevarme este de aquí. Listo. Entonces, me pongo este aquí, ¿vale? No importa los valores. Ahí tengo, dice, una fuente de voltaje de 100 MHz, aquí está inclusive, está bien, alimenta una combinación en serie. ¿Qué es una combinación en serie? Pues, dos elementos en serie. De una impedancia Z sub G igual a 25 más J25. Es decir, esto ya no es 300 ohmios, sino 25 más J25. Y una línea de transmisión sin pérdidas de longitud de lambda cuartos. Esta línea de longitud es de lambda cuartos. ¿Y por qué dice una combinación en serie? Porque está en serie. Mire, este elemento está en serie con todo este elemento, ¿o no? Sí. Sí, esa es. Eso es. Entonces, verá, aquí esta línea tiene una longitud L igual Lambda. a lambda cuartos. Eso es. Entonces, esto es lo que está diciendo. Que tiene este B sub G, que no es B sub S, sino B sub G, tiene una impedancia. Yo voy a ser atrevido y voy a poner aquí, asumir que la impedancia es estas rayitas. Voy a borrar aquí pues para que lo tengan un poco más claro. Y aquí la impedancia es Z sub G va a ser igual a 25 más J 25. ¿Listo? Eso es. Que pase lo más bonito. Me gustan las cosas pulidas, ¿no? Que ya. Ahí está. Z sub G va a ser igual a 25 más J25, ¿listo? La longitud de la línea es de lambda cuartos, eso es lo que tienen que hacer. Usted tiene que imaginárselo y mirarlo siempre, tratar de ver cómo hace estas cosas. Entonces dice, y una línea entonces sin pérdidas, de longitud igual a lambda cuartos, terminada en una impedancia característica igual a ZL. Aquí no nos dan la impedancia, ¿sí? Una impedancia... Esa la teníamos. ¿Perdón? Esa la teníamos que hallar, que Dice, sí me dio 50. Bueno, pues sí, esa ya la hallamos. La impedancia característica dice que es... La impedancia característica dice que es... Espérame. 50 ohmios. Impedancia característica aquí dice que es... Vamos a escribirla. Es... Z sub ¿qué? Z sub 0 es igual a 50 ohmios. No, blanco. Tú, tranquilo. Tú, tranquilo. Listo. Ya. ¿Qué más dice? La impedancia característica le dice, determine el valor de la impedancia de carga que se requiere para lograr una impedancia neta vista desde la fuente de 50 ohms. Fácil, muy fácil ahí. Sí, esa sí. El inciso B es que lo que le digo es el que me confundí o sea, no, mejor dicho, no sé cómo hallar esa relación de L
O sea, pues yo más o menos encontré una media relación que es esta, ¿no? Z sub 0 es igual a la raíz de L sobre C, ¿no? Donde yo despejé C y de ahí, pues, no sé, mejor dicho, no sé cómo explicar la longitud, o sea, Z. No encuentro ninguna relación con Z en ningún lado. ¿A qué te refieres? O sea, con la Z, o sea, con la longitud, mejor dicho. ¿Cómo que la longitud? Si la longitud es lambda cuartos. O sea, la longitud es lambda cuartos, Sí. pero si la, a ver, Bueno, si yo le estoy diciendo la longitud es lambda cuartos, ¿qué debe tener para encontrar la L? no, espera, ¿Qué entonces, debe claro, ahí, tener? claro, Lambda. Exactamente, lambda. ¿A qué equivale lambda en una línea de transmisión? En cualquier onda electromagnética que viaja a través de cualquier medio. 0.5. A B sobre F. Lambda es igual a velocidad de fase sobre, o a la velocidad sobre F, ¿sí o no? ¿Sí o no? F. La frecuencia, Frecuencia. por eso, ¿la frecuencia la tiene? Sí, Sí, no, la tiene. ¿La velocidad la tiene? No. No. La velocidad no la tiene. Entonces, ¿cómo calcula la velocidad? la velocidad se la calcula como 1 sobre LC, W sobre beta. Omega sobre beta, ¿o no? Sí, ¿O no nos sirve esa? ¿Tiene omega? Sí, de sí Z, tengo. 2pi por F, ¿no? de Y Z, Ujú. beta, de ZG. y beta lo tiene. Beta es la parte, Beta, beta es la parte imaginaria De ZG. ajá. No, de ZG no. En la parte imaginaria de la constante de propagación. ah, ¿Se acuerda o no se acuerda? pero, Vea, le voy a decir. Es que no puedo insertar. A ver, insertemos aquí, a ver si me queda fácil un símbolo. Insertemos este que es, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y no lo encuentro. Espéreme, busquemos aquí. ¿Dónde está? Alfabeto. Ah, sí, aquí está gamma minúscula. Entonces, gamma minúscula aquí es igual. Gamma, se cambia de minúscula a mayúscula solito. Es la raíz cuadrada, es decir, es z por y, ¿sí o no? Z por Y. Es elevado a un medio. A un medio. Esto es la raíz cuadrada en últimas. Pero como estamos sin pérdidas, como estamos sin pérdidas, z solamente es igual a J omega L R más J, JWL. J omega JWL y Y va a ser igual a quién? A JWC, ¿sí o no? JWC. ¿Cierto? Entonces, sí, conclusión, este J con este J me queda menos. No, perdón. Esto me sale, entonces me quedaría que esto es igual a omega, J omega, la raíz cuadrada de LC. ¿O no? ujú. Eso es. Entonces, para encontrar Sí, beta, usted tiene que, beta es esto, es omega raíz de LC. Eso es beta. y claro, y como, sí, entonces ha estado bien una parte, pues, se me Ahora hacía mire, si usted falta reemplaza, escribir, usted reemplaza esto, el omega con el omega se le cancelan.
Y le queda 1 sobre raíz de LC. Bueno, es en mayúsculas. LC Sí. elevado a un medio. Ujú. Eso es. Entonces, si yo le doy L, ¿por qué le da de L? ¿Qué le falta encontrar? Sí. Sí. Sí, C. exactamente. Exactamente. Entonces, ¿cómo hace para encontrar C? Le hace falta C para poder encontrar el beta. Donde ZO es igual a raíz de L sobre C. Esa mierda. De ahí Entonces, ¿cómo tienes despeja el... y saca. Eso es No, todo. o sea, lo que yo ya tenía hallado el C, lo que me faltaba era esa lambda de B sobre F. Pero entonces yo lo calculé lambda de otra forma y me dio 0,5 metros. Entonces, pues yo creo que estaba bien, No, la respuesta es porque yo hice, 0,125 metros. la respuesta es ¿El lambda? ¿cuánto? ¿Lambda o L? Ajá, lambda, ¿Lambda? Ah, lambda sí le queda 0,5 metros. pero me falta calcular L. Ah, pero como L es lambda cuartos, claro, Sí, ya, claro. ya, ya. 0,5 dividido entre 4 le Ah, da por donde sabemos. no, claro, entonces estaba bien. Entonces, ¿por qué borré? Qué mal. No. ¿Recién se da cuenta? Uy, no. No, pues sí, claro, claro. Listo, ese es el 10. Entonces ya está totalmente. El, entonces, pues así mismo se calcularía a ver, el 11, el 13 digo. El 11. Ese 11 es el que no supe hallarle todo el punto. Pero me imagino que la parte D, porque las otras son muy fáciles. La parte de, D, del 11. pues sí. ¿O no? No, pues es que no, o sea, no lo entendí, o sea, pues cuando, o sea, tocaría sacar fórmulas de ahí es como donde me complicó también. No, no son Como yo, fórmulas, son conceptos de circuitos 2. ah, a ver, ¿qué es que dice el punto del Ya se lo voy a 11? pasar, Dice, pero ya lo voy a poner. El 11. Ah, y el 11. ¿Dónde está el 11? Aquí está el 11. Una línea de transmisión tiene como constantes principales L, C, R y G, es decir, es una línea con pérdidas y tiene una longitud L. Aquí me hace falta la letra L, ¿no? Y tiene una longitud L. Y está terminada en una carga cuya impedancia compleja es RL más J omega C. Entonces voy a copiar este monacho de acá. ¿No? Este monacho de acá. Y lo que dice es lo siguiente, mire. La línea pues tiene una impedancia característica, perdón, la línea tiene unos valores RL y está con una carga RL más JXL. En el extremo de la entrada, es decir, en esta parte, se encuentra conectada una fuente de DC. Aquí la diferencia es que es una fuente de DC, no es alterna, es DC. Si tenemos una ujú, fuente de DC, ¿cuánto es la frecuencia? 0. Y a diferencia de lo que hemos tratado es eso, entonces estamos tratando con DC. Suponga que todos los parámetros de la línea se conocen a la frecuencia cero, por supuesto. Es decir, se conocen R, L, C y G. Entonces dice, encuentre la potencia de estado estable disipada por la carga. Sí, se presentan las siguientes condiciones. RG es igual a 0. A ver, encuentre la potencia estable.
La potencia, mejor dicho. La potencia promedio. La potencia real. O sea, ahí yo tocaría aplicar con las fórmulas que nos dio en lo que estábamos en la clase, ¿no? Lo que pasa es que aquí hay que analizar. O sea, no. A ver. Es que ese análisis no le hallo ahí como. A ver. Tenemos que no impedancia. Tocaría ese. A ver. Espéreme, le colaboro ahí con algo. ¿No? Me pensé que lo había podido tapar esto antes, pero bueno. Entonces vamos a... Es que no me gusta poner esto, ver estos datos que no son, porque después se me pueden enredar aquí, ¿no? No se trata de... Ahí. Entonces yo le pregunto, por ejemplo, a usted, joven, si yo tengo aquí lo siguiente, tengo aquí en este punto ZL, ZL es igual a RL más JXL. ¿Listo? Si yo le estoy preguntando, yo quiero saber qué potencia le estoy entregando aquí a esta carga a través de esta línea de transmisión, si la fuente que tengo aquí conectada es una fuente de DC que no nos da el valor, ¿no? Que dice que el valor debe sub 0 simplemente. Entonces, doña Teresa, saludes a doña Teresa, por favor. Acá, listo. Entonces, mi pregunta es, si yo tengo aquí la fuente de DC, y quiero saber la potencia que yo le entrego a través de esta línea, ¿yo qué debería hacer? Lo que hicimos en el ejercicio pasado, encontrar la impedancia de entrada, ¿sí o no? ¿Cómo hago para calcular la impedancia de entrada? O sea, ¿qué impedancia ve este generador cuando yo tengo ZL igual a R más JXL? ¿Qué debo hacer? Hacer esto, ¿sí o no? Ahora le pregunto, ZL vale lo que vale ZL, ¿cierto? Pero ¿cuánto vale Sí. Z0? ¿Cuánto vale Z0? ¿Cero? ¿Por qué 0? A ver, por lo que no tiene el no sería. No es porque estamos trabajando con una fuente DC. Pero calculele Z0, pues ¿cuánto le da Z0? Z0 es dividido, ¿no? Sí. No, sí, ya no va, desde arriba. Claro. ¿No? Esta es la impedancia de entrada en cualquier línea de transmisión. Entonces yo le digo, vamos a calcular esta impedancia de entrada de esta línea de transmisión conociendo los parámetros. Pues yo no, si no me la dan, tengo que calcularla, pero yo le doy R, L, C y G a usted. Pero entonces dice que para el primer caso, R y G es igual a 0. Por lo tanto, ¿qué pasa? Esto, pero un momentico, esto lo voy a dejar para acá porque de pronto lo necesito después. Claro, es cierto, ahí ya. Ya se dio cuenta qué es lo que había que hacer, pues sencillamente mire, esto es 0.
Esto es 0 y esto también es 0. Pero ¿cuánto es la frecuencia? ¿Cuánto es omega? 0. 0 aquí y 0 acá. Por lo tanto, ¿cuánto me da impedancia característica? Pues 0. Profe, eso no se indetermina ¿Por dónde se le va a porque da determinar? 0 sobre 0, profe. ¿Dónde? Ah, sí, es que hice división, ¿no? Sí, Claro. división. Es división. Sí, podría ser. Lo que pasa es que, a ver, tiene razón, ¿no? Tiene un poco de razón, entre comillas. Lo que significaría es que la impedancia característica es demasiado grande, tiende a infinito. Ujú. Claro, porque Ujú, eso es lo que significa. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que Z sub 0 tiene infinito, o sea que la Z de entrada es infinita también. No, no, eso no es cierto. Lo que pasa es que esto lo que quiere decir es que como nosotros estamos tratando, en las líneas de transmisión como las hemos tratado, estas expresiones matemáticas tienen sentido cuando la frecuencia con la cual estoy trabajando, las longitudes de la línea son muy cercanas o menores, o mayores, perdón, a la longitud de onda. Pero como aquí la longitud de onda, ¿cuánto es? Pues no existe longitud de onda. Entonces, simplemente esto es como hemos tratado en circuitos eléctricos de corriente continua, normal. Es decir, este cable no lo tenemos en cuenta. Por eso significa que la impedancia es infinita. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este generador está en serie con esta carga. O sea que ahí es un claro. divisor de frecuencia, un Divisor divisor no, de porque voltaje nada más y sacar ZL. este término no está, ¿no? Por eso les decía que es que a veces no me gusta dejar los monachos ahí, porque esto no está. Acuérdese que esto no está. Aquí lo que hay es, en últimas, como Un cable. diría mi amigo, mi querido profesor de qué materias que les da a ustedes, digitales 2, en definitivas, miércoles no me da esto. ¿Por qué no me da? Eso ahí. En definitiva, lo que tendríamos eh, es esto. Pongámoslo más gruesita y pongámoslo con color negro. Sí. ¿Listo? Eso es lo que tenemos. Es el ejercicio que tenemos. Ujú. Entonces, si esta es les voy a hacer el primero. Si esta es la fuente DC, no tiene carga, la línea de transmisión se comporta como si fuera infinita, es decir, en últimas esto tiene que, solamente funciona como si fuera un circuito normal de DC. Yo le pregunto, si yo tengo aquí una fuente de DC de B sub 0 voltios, ¿cuál sería la potencia que le entrego a esta carga? La potencia sería la Estamos en DC, ¿no? voltaje, pues por la corriente. Ujú, eso es una. Pero como no tengo corriente que la va a calcular, pues calcúlela. Recuerde que la potencia Claro. en DC es igual a voltaje por corriente o a voltaje al cuadrado sobre resistencia o corriente al cuadrado También. por resistencia. Claro, entonces tocaría utilizar la voltaje al cuadrado sobre resistencia. Exactamente. ¿Qué quiere decir? B Sería voltaje al cuadrado sobre Z sub L, ¿cierto, profe? Z sub Claro. L. O sea, la potencia sería BO al cuadrado sobre R más XL. Ya. XL no, por favor no confundirse con XL como la reactancia capacitiva, ¿no? No vayan a confundir que esto es, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la reactancia ahí en ese caso? Sería R, a ver, sería B sub 0 sobre RL más JWL.
¿Pero cuánto vale W? ¿cierto? ¿Ah? L. Cero, Perdón, vale. Pero X, no, XLS sería un inductor, pero como el inductor en ese caso, Se por comporta en eso, DC total como. WL. pero el El DC se inductor, comporta como ¿cómo qué? un ¿Como un corto. cable? Cortocircuito, sí, señor. Ajá. Entonces, como un cortocircuito, entonces la primera parte, la potencia entregada a la carga es igual a B sub 0 al cuadrado sobre R. Eso, exacto. Pero claro. Ah, pues no, pues sí he estado, es que sí he estado un poquito como de analizar y todo eso, con razón me complicó. Es que eso es O lo sea, que a ver, les digo. espere, me hice bolas. O sea, aquí quedaría la potencia quedaría voltaje al cuadrado sobre R nomás, solamente la parte real, ¿cierto? Real, ¿cierto, profe? ¿Pero por qué? Pues, pero sí sabe por qué, ¿no? Ujú. Sí sabe por qué, ¿no? Porque en realidad esa es la potencia en DC, porque es que en DC un inductor se comporta como un cortocircuito. Ajá. Por lo tanto, la ZL va a ser igual solo a RL, porque esta J omega L, omega es 2pi por F y la F es igual a 0, entonces 2pi por F le da 0, entonces J 0 por L le va a dar 0, por lo tanto, solamente se vería RL. Ah, claro. Ahora, ¿qué pasa cuando la resistencia es igual a 0 y G es igual, perdón, cuando la resistencia es diferente de 0 y G es igual a 0? Trate de analizarlo, señor Jackson. A ver, es que no, la manchita no, una mancha que tengo no me deja ver. ¿Qué mancha? Abrilo en tu computador, pues el taller y listo. Ah, sí, sí, ya, ya, ya. Cuando R es diferente de 0 y G es igual a 0, ¿no? Aquí está el ejercicio, ¿no lo está viendo o qué es que está viendo? Tiene No, mal el sí, pero es que ahí computador. hay una manchita donde me está tapando. O sea, no ve que mi computador tiene una Ya lo mancha. corrí. Ahí ya me No, pues es que, ¿A qué se refiere? o sea, Es que la mancha es de mitad de pantalla, profe. Ahí le dicen la mancha negra, le dicen. la mancha. A la Eso le usted pasa en vez por de ser estar amigo burlando era de... de Eso, preguntar. eso, Él es eso, Jackson de la Mancha. ya, o sea, es que eso le pasa por andarse viniendo en la pantalla. No, no la manches. No la manches, manches. A ver, cuando R es diferente de 0 Y G es igual a 0. y G es ¿Qué igual a pasa ahí? 0. O sea que... Ujú. hmm, con ZU, en ese caso, pero, no, pues claro, no se conoce ese R. A ver, Profe, sería igual infinito, profe, porque W sigue siendo 0 y G es 0, entonces quedaría solamente R sobre 0, está infinito. no, R quedaría. No, porque G es 0 y W es 0. Mm. Ve lo que te está diciendo. R es diferente de 0 y G es 0, pero como W es 0, te quedaría Eso, ZO es el igual a término de R. abajo, Quedaría el R. término de abajo te queda 0. El término de abajo te 20R queda 0 y arriba R. Y un número sobre 0 que es indeterminado, o sea, infinito. Ujú. también. Claro, quedaría infinito, profe. Ujú. Sí, es cierto. No vuelve a dar Pero infinito. es que no lo miraba con Tenemos ese. que volver, sí, pero es que esas expresiones matemáticas se aplican cuando estamos hablando con frecuencias cercanas o superiores al tamaño del cable. Aquí no se puede aplicar eso. Tiene que aplicar usted los conceptos. ¿Qué es lo que hablamos? Una línea de transmisión tiene una resistencia debida a ¿quién? ¿El valor de R a qué se debe? Al material. ¿Sí o no? Tiene un valor de G debida a las corrientes de
de fuga que tiene entre esta placa y esta placa que se comporta como un capacitor, porque son dos elementos paralelos conectados y separados por un dieléctrico. Y el valor de L es debido al campo magnético que fluye alrededor del cable. Entonces, si usted tiene claro esos conceptos y resulta que estamos en DC, pues el valor de L y DC no van a tener razón, porque estamos en DC. Claro. Y que al estar en DC significa que la inductancia de él va a ser 0 y que la capacitancia va a ser infinita, de tal manera que aquí yo no lo tengo en cuenta, pues, el omega C. Entonces, ¿qué sucede ahora? Al decirle que esto es R, pues lógico que la distancia R es R es la resistencia por unidad de longitud. Entonces, eso significa que si R es diferente de 0 y G es igual a 0, lo que estoy diciendo es que no hay corrientes de fuga, por lo tanto no voy a tener en cuenta G, pero R sí, R es X, tantos ohmios por cada metro, y si yo lo multiplico por esta distancia me va a dar esa resistencia, ese valor de la resistencia por la longitud de la línea. Y en últimas, ¿eso qué va a ser? Pues una resistencia que está conectada en serie o en paralelo con ZL. En serie. En serie, perfecto. ¿Y entonces qué tiene que hacer? Pues para poder encontrar la potencia aquí, pues ya le dije todo. Otra vez, sería lo mismo que o sea, el A y el numeral A y el numeral B serían lo mismo, ¿cierto, profe? No. En el primero, porque R y G son igual a 0, significa que esto no tiene no hace ningún efecto. ¿Por qué razón? Porque la resistencia es 0, o sea, es como si fuera un cable ideal, pues, en últimas. Pero en el segundo caso sí tengo en cuenta la resistencia, lo que no tengo en cuenta son las corrientes de fuga. Al tener en cuenta la resistencia, entonces, ¿qué significa? Que ZO es igual a R. Porque le decía a raíz de R. No. ¿O no? No, porque ZL es igual a RL, profe. Porque XL también sería 0. Exacto, ZL es igual a RL, sí, señor. O sea que sería lo mismo, sería el voltaje. No, porque aquí la línea sí la tenemos que tener en cuenta, ya tiene una resistencia. Y R es la resistencia por unidad de longitud, pero yo no la puedo poner aquí como si fuera un elemento concentrado, sabiendo que es un elemento distribuido. Entonces, como yo sé cuánto es la distancia L de aquí, pues usted ya sabe cuál es la resistencia de la línea. Y la debe tratar como si fuera un elemento más del circuito y lo pone como concentrado y entonces listo, ahí lo que dijo usted, está en serie. Ahora sí puede calcular la potencia. ¿No me entendieron o usted ya entendió, señor Jackson? O sea, ahí sería R. ¿Lo puede escribir, profe? O sea, sería una R. Sería una R cualquiera, diría. No es una R cualquiera. De ¿Usted la sabe línea. cuánto vale R? Mucho mayor. Pues es que. O sea, es que la resistencia del cable sería lambda. No, que es que lambda todavía. Ah, claro, ZO, pues. Qué marica. ¿O no? ¿Cómo? ZO sería la resistencia, pues, de la línea. Ah, claro. En serie con ZL. Sería ZO en serie con RL, claro. Ajá. Y ahí sacas la potencia. Claro, Claro, ya la vi. ¿Cuánto le daría, señor Jackson? Claro, ahí ya. Y la otra, pues también casi. Cuando R es 0 y G es diferente de 0. O sea que sí hay corrientes de fuga, pero como estamos trabajando con. Ajá, sí, pero entonces no, lo primero que quiero que me deme el valor de arriba, hágalo, aproveche y hágalo. Yo quiero ver cuánto le da. ¿Cómo haría el ejercicio para calcular la potencia ahí? Termínelo. En el B, ¿no? La potencia sería, como pues estamos en corriente, sería ZO, a ver, espérame. ZO y la potencia en la, ¿qué dice? En la carga. No le diga ZO, dígale R, porque solamente el Z0 no es, porque no es una impedancia, solamente vamos a ver una resistencia, pero recuerde que este valor de R es tantos ohmios por cada metro, y la longitud de la línea tiene L metros. Claro, bueno, RO. O sea, ¿qué sería, profe? V sub 0 al cuadrado sobre RL más
R por R por L, ¿cierto? Que sería la No, resistencia por así unidad no de tiempo. quedaría. Es que no sé por qué me lo dice de esa manera, si lo que yo estoy tratando de... No, la potencia te quedaría primero hacer un divisor de voltaje. Al hacer el divisor de voltaje te sale VO ¿Qué por le queda? A ver, RL, VO por RL sobre la espérame. suma de las dos. RO más Usted me RL. dice que Ese el voltaje voltaje en la carga sería el va a cuadrado ser voltaje sobre V sub L multiplicado por quién? B sub 0 por VO por ZL RL sobre R sub 0 sobre C Sobre... dividido sobre ZL más Z el sub 0. suma de R sobre RL ¿RL más quién? más R, o sea, más la resistencia del O Z sub R 0. sería, Pues podríamos decirle Z sub 0 como para diferenciar. No, o R0, ahí o está, el RD, valor o de la R, R, usted lo conoce el valor de R. Vuelvo y le repito, vean. El valor de R es, el valor de R, diferente de R, es diferente de cero, perdón, es la resistencia por unidad de metro. Aquí no la puede, ¿cómo hace un divisor de voltaje con una resistencia sobre metro? O ohmio sobre metro. Si yo, ya usted sabe perfectamente y conoce que la línea tiene L metros. Entonces sería R por L, pero L de la distancia. no, espérate, a ver. RL. Sería RL, ¿no? No, a ver. Pero L, ¿cuál L? La longitud de la... De L la minúscula, línea. ¿no? De la línea Epa, sobre RL. Ajá. Eso es lo que está Claro, ahí diciendo el sí. señor. R por L. Ahí está. Ese sería el voltaje en Ajá. ZL. Bueno, en ahora sí RL, sería, digamos. ahora sí Pero sería, entonces Ahora, ¿qué le ese sería el falta? cuadrado sobre RL para sacar la potencia. no, ahí sería ya, O sea, ahí ya la sustituiríamos BL por B sub 0 y lo dividiríamos sobre RL más RL, que sería, sí, RL Bueno, ¿qué más es que estás RL. haciendo, Juan? no, ¿Cómo así? O sea, ¿qué es que haces? No lo es, pues, o sea, tomamos la misma ecuación que cogió acá, ¿no? En el anterior numeral, que es Ujú. B sub 0 al cuadrado, Solo que ¿cierto? Sobre, a ver, me dice bola ya. Martín, no te No, entiendo qué es lo que estás diciendo. o sea, sería o sea, BL al quedaría, a ver, cuadrado, espérame, ahorita lo explico. ¿cierto, profe? ¿Por qué L al cuadrado? Porque ¿Ves L? claro, porque lo que nos ¿Ves L al interesa es cuadrado? el Eso es voltaje sencillo. en ZL, ¿cierto, profe? Perfecto. Sobre ZL sería. Sí, voltaje de su L al cuadrado. Ujú. Sobre Pues ZL, ZL ya sabe que no es ZL. claro que es RL. ZL. Exacto, listo. Entonces, ¿cuánto le da eso? A ver, espérame, ya lo hago. Veo RL sobre RL por RL al cuadrado. Bueno, sería No, VO sobre ese es un RL. binomio, Axel. ¿Pero por qué veo si lo elevaste al cuadrado? Espera, a ver. VO al cuadrado sería. Sí, sería VO al cuadrado por Ajá. R RL, pero no sería el de longitud, sino el otro RL.
por R, pero Sí, ¿cómo se? RL. Pero pues para... no, entonces que no es de longitud, sino es a ver, espérame. Por RL al cuadrado. Sí, todo esto al cuadrado. Ya. Quedaría Sí, pero al cuadrado. quedaría RL por B sub 0 al cuadrado, RL al cuadrado sobre R más L al cuadrado. RL más RL al cuadrado. ¿Cierto? ¿Así? A ver. B sub Sí, 0. así mismo, sí, así me quedo. No. Quedaría RL por Sí, B esa sub 0. da. Tiene ahí el profe. B sub Eso 0 da la RL. potencia. Por B sub 0, ¿sí o Eso es lo no? que da. Eso es lo que da. ¿Qué es que está haciendo el Juan? Claro, porque es que el RL abajo, es que acá es RL cuadrado y dividido entre RL se va uno de los RL y me queda B sub 0 al cuadrado por Sí, RL. Sí, así queda, bro. Cuadrado, Sí, ¿cierto? sí. Sí, tiene toda la razón, bro. Sí, vos me estabas diciendo lo mismo, pero al revés. Ujú. Al revés. Listo. Resuélvame usted, señor Juanito, ¿qué pasaría? Analice lo que pasa cuando sea C, en donde R es igual a 0 y G es diferente de 0. ¿Qué cree que pase? 0. Z sub 0 sería 0. Ahí sí sería 0. Porque, Vuelvo y le insisto, no utilice, mejor voy a borrar esta expresión. Esta expresión es para números complejos, ¿para qué es? Cuando la frecuencia es muy alta, pero, perdón, cuando la frecuencia es muy parecida a la longitud de la línea, pero en este caso no es así, sino que empiece a hacer análisis. Entonces yo le digo, mire, si R es igual a 0, ¿qué significa? que la... ¿Qué fue que me dijo el rato? Me olvidé otra vez. Es un Que cable no. ideal. Epa. Este cable Cable ideal. es un cable ideal, o sea que no se opone ninguna resistencia, pero él dice que sí tiene una conductancia, es decir, hay corrientes de fuga aquí. Ujú. ¿Eso qué significa? Es como si yo tuviera una conductancia aquí, ¿cierto? Acuérdense que las conductancias son en paralelo. Un corto. O sea No un que corto, una conductancia en paralelo. sí, ahí Conductancia. sí tendría sentido, ¿cierto, profe? Corto. Circuito abierto. Claro. G tenía sentido y el sentido que tiene es que usted le va a poner un valor de una resistencia cuyo valor es el valor de la conductancia 1 sobre G, pero está en paralelo con esto, porque no es en serie. En serie el cable está allí y estaría en paralelo. Estaría en paralelo, claro. No sobre. ¿Me entendieron o no? Sí, ¿Qué lo pasa, entendimos. señor? O sea, sería 1. O sea, sería 1. Si ¿Ahí tiene qué pasa con conductancia eso? como. ¿Cómo sería la potencia? ¿Cómo la calcularía teniendo en cuenta eso? Claro, como tenemos dos resistencias en paralelo, ¿no? O sea, tendríamos 1 sobre RL minúscula. Ajá, dos resistencias en paralelo. Ajá. Y la potencia, pues sería la misma de. No. A ver. No, como el voltaje es el mismo, la potencia ya cambiaría porque la corriente ya no sería la misma. A ver ahí. ¿Será? Se me durmió Juanito que le estaba preguntando a usted, que es que se me durmió, hermano. Espérame, profe, que lo estoy haciendo por acá. Sería diferente de 0 y R es igual a... Profe, igual la frecuencia sigue siendo 0, ¿cierto? La frecuencia sigue siendo 0. Pero ¿para qué necesitas eso? Pues sí, ya o sea, pues según con la explicación que tiene, ya, pues si te das cuenta, pues si R, pues ya tiene ideal. La otra ya sería, claro, 1 sobre RL en paralelo y la potencia. Porque 1 sobre D, hija, ¿cierto? Tiene la respuesta.
en paralelo. ¿Cuál sería el, O sea, valor de la por- resistencia? ¿Mm? Es que, verás, Juan, No, no pues entiendo. vos tienes que la conductancia es 1/R, ¿no? Si te Ya. das, Sí, si la ves, ¿no? pues, Sí. y pues en este caso, pues, o sea, pues No no, sé. pero pues sí hay conductancia. Pues igual, no sé cómo explicarlo. O sea, a ver, espérate, ¿cómo sería? Es que vea, en una línea de transmisión, vea, le explico yo. La R es debida al material del que está hecho el cable y es una resistencia por unidad de longitud. Por eso fue que ustedes lo hicieron acá el siguiente ejercicio. Si yo le digo, tengo un cable, escúcheme, Juan, tengo un cable que tiene 10 ohmios por cada metro, ¿listo? Ujú. 10 ohmios por cada metro. Y yo le digo, voy a usar 5 metros, usted puede calcular la resistencia, ¿sí o no? Le estoy diciendo, por cada metro tiene 10 ohmios y voy a utilizar 5 metros. ¿Cuántos ohmios tiene ese cable? 50 ohmios. ¿Por qué? 50 Porque voy a ohmios. multiplicar Claro. los 5 metros. Eso es. Esta es la operación que hicimos aquí, R por L, porque Sí. R es el parámetro primario que indica que el cable nos pone una resistencia por cada metro. Pero como mide L metros, pues entonces por eso multiplicamos R por L. Ahora, ¿qué es lo que hace G? G es las corrientes de fuga, y eso se nos pone como si fuera una conductancia, es decir, una resistencia en paralelo aquí, una O conductancia, sea se que nos pone una resistencia ahí en en esa paralelo. parte sería, La resistencia no es sé, en serie. o sea, ahí quedaría un circuito, no sé si tengo, un circuito quedarían dos resistencias en serie, más otra resistencia en En el serie. primero, en este que hicimos aquí, por eso hizo divisor de voltaje y todo eso. Ujú. No, pero es que aquí R vale 0, mira, ve. R vale 0, ¿dónde está? En el C dice R es igual a 0, o sea, la resistencia es como si fuera una cosa ideal, esto no tiene resistencia, y el valor de G sí existe, entonces, ese no, a ver, en este primer caso la resistencia la pusiste en serie, ¿por qué razón? Pues porque así está, así es como se supone que es esto, cada vez que entre más largo, más resistencia. Mientras que Claro. cuando es el G, la conductancia es en paralelo, pero esa conductancia tiene más valor y es más corto el cable, y menos valor si es más largo el cable. Entonces a eso me refiero. Entonces, como se debe reemplazar es una conductancia en paralelo. ¿Cómo haría para calcular la potencia en la carga entonces? Si Pues usted sí, la tiene, Jackson, dígamela. o sea, B sub 0 sería el mismo, ¿cierto? Tendríamos que calcular es la resistencia en cada rama, la corriente en cada rama, ¿cierto, profe? Listo, pero entonces, ¿para qué necesitas calcular la rama si yo te estoy pidiendo la potencia disipada en la carga? ¿Cómo sería? Porque, pues, o sea, como el voltaje es el mismo, la, Ajá. la corriente se va a dividir y lo que queremos es la potencia ZL, ¿cierto? Por eso, pero la potencia es igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia, o corriente al cuadrado por resistencia, o Ah, voltaje por corriente. ¿Cuál sería el valor de la entonces, potencia? El mismo. B sub 0 por RL, porque, ¿Esta claro, misma? sí, porque B sub 0, como están en paralelo, es el mismo para ambas ramas. No, Y RL es exactamente, no RL, nos es importa RL. la corriente. B cuadrado por la inductancia, Listo, entonces muy sería. bien. No, no, B sub 0 al cuadrado No. por RL, porque como RL es una inductancia, entonces sería 1 sobre RL, ¿cierto? Y Oh, RL es vale, potencia. RL es inductancia, RL es el valor de carga. ¿Qué es que me está No, hablando? ¿qué es que hace? ¿Qué es que hace? No, viejo, el ¿Cómo? RL ¿Por no, qué aquí la o sea, RL es simplemente R, esta pues L yo es de pensaría que Loan, es ¿no? el Viejo. mismo. No, yo pienso que es B sub 0 al cuadrado por RL, profe. ¿Por qué por? Porque es una inductancia, y la inductancia que es 1 sobre la resistencia, ¿sí me entiende? Ah, porque estás hablando de conductancia. Ujú, por eso. Conductancia.
Es que la conductancia, yo no le estoy diciendo que cuánto disipa, disipa la potencia en el cable, yo te estoy diciendo cuánto disipa la potencia aquí en la carga. ¿Cuánto es? La misma sería entonces. Claro. ¿Quién habló? ¿Quién habló? Sería la misma, profe. Sí, señor, es la misma. Muy bien. Y ahora el último caso. Resuélvamelo, Juanito. Resistencia es diferente de cero y conductancia es diferente de cero. ¿O alguien que quiera resolver eso? Ya Ese les di sería todas las igual en pistas, paralelo, ahora sí profe. hagan. No, ahí es que R y G están presentes. ¿Qué habría que hacer? Hágalo. Hay alguien que me diga y a ver quién es capaz de hacerlo, pues. Primero sería Z sub 0 es igual a R sobre G. A ver, raíz de R sobre G. ¿Cómo? Z sub 0 es igual a R sobre raíz de G. No, vuelvo y te Sería digo, no ponga. Ajá. R sobre raíz de G. ¿Cierto, profe? Porque ambas existen. Ya, sí. Ujú. No, profe, se me Ya sé cortó se me ¿Qué se cortó le el cortó? internet. ¿Qué se le Yo lo cortó? veo. No, pues ya regresé de nuevo. Bueno, listo. Entonces, estamos haciendo R igual a 0 y G, perdón, R diferente de 0 y G igual a 0. Sí, ¿qué valor te dio de Z sub 0? R sobre raíz de G. Ajá. R sobre raíz de G. Sí. Sobre G elevado a un medio, pues. Ya. Sí. ¿Raíz de R sobre G no será? Ajá. Esa es otra cosa diferente. Ese es el valor de Z sub 0. Espérenme un segundito. Sigan allá, ya vengo. Porque raíz de R sobre G, Jackson. Pues ¿Por qué se porque ¿te calcula acuerdas de la fórmula? No, pero es que la fórmula que dio el profe es R sobre la raíz de G más JWL, güey. No, Sí, esa dio la profe. no, esa no O es, la, profe. o la escribió al revés, entonces. Que te Pronto la olvides pudo de haber esa escrito al revés. fórmula. Pues no, que te olvides totalmente, pero sí te puede servir como para el último, para ese punto, porque para los anteriores puntos, como digamos, como para guiarte, porque esa sí la vas a utilizar para No, solucionar el es que D. sirve harto, esa fórmula sirve harto, viejo. Pues tienes. Bueno, Jackson, lávate bien las manos, que te toca. ¿Qué Ya fue ya? sabes. A ver, ¿cómo van? A ver, si tenemos R, una resistencia. Ah, claro, tenemos una resistencia y G, ¿no? Ahí ya no puede, sí, ahí ya no, ahí ya muchachos y ya no pueden calcular, como les dije, tienen que calcular como lo estaban haciendo. La impedancia característica ya la encontraron, ¿cierto? ¿Raíz de qué? Ahí lo hacemos otra vez. Raíz de R sobre G. Exacto, listo, ya tienen Z0. Ujú, listo. ZL ¿Qué también necesitan ya encontrar? tenemos. ¿Ah? ZL también, claro. Si te ZL ya lo calculas el voltaje, tenemos. ¿no? ZL lo tenemos, entonces.
el voltaje. Intenta O sea, calcular el tocaría voltaje. hallar Z de Profe, ahí cogemos esta ecuación y sacamos el conjugado también, ¿no, profe? ¿Para qué? ¿Cómo así? Para sacar Z de entrada. para, para Es que el que problema de calcular Z, sí, exacto, para calcular la Z de entrada, a ver, veamos a ver si es viable lo que dice el señor. Como este sería una... El problema es que aquí es una línea con pérdidas, ¿no? Una línea con Claro. pérdidas. El hecho de que tenga diferente de 0 y G diferente claro. de 0 lo hace con pérdidas. Entonces, ¿qué hago yo si yo reflejo esta ZL acá en la Z de entrada y tienes aquí la Z de entrada y haces el divisor? No puedes decir que la potencia que le entregas aquí es la misma que le entregas acá porque tiene pérdidas. Ujú. Claro. Entonces no se puede utilizar esa expresión. Por eso, cuando es sin pérdida, sí podemos hacer eso. No sé si me hago entender. Que yo lo que hago es coger esta ZL, aplicar aquí la Z de entrada y decir que como es sin pérdida, la potencia que yo recibo aquí es la misma que yo entrego acá, que es lo que hemos hecho. Pero como esto tiene pérdidas, yo no puedo hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Calcular el B sub L. Calcular el B sub L, que es el voltaje en la load, en la carga. ¿Cómo haría para calcular el voltaje? Si esto nos produce resistencia cada distancia y conductancia cada distancia. Allá tienen que calcular el Pues voltaje. tendríamos tendríamos que hacer el monaquito que dijo usted, Sí, los monachos, ¿no? sí, Monacho. Tendríamos que colocar una resistencia en serie que sería RL minúscula, en paralelo con dos resistencias sería 1 sobre RL, según lo que pues entendía en la clase, con RL mayúscula. No. ¿Me equivoco? Sí, sí, y grande. ¿Por qué? Es que una cosa es cuando solo existe un parámetro. Porque cuando existe un solo parámetro, yo puedo hacer esa multiplicación de la resistencia por L y reemplazarla por un solo valor. Y si existe un solo parámetro, la conductancia en paralelo, pues la puedo multiplicar esa conductancia en paralelo por L y me da el valor de la conductancia. Pero cuando tengo los dos Ah, elementos, no, claro, no, claro. porque esto es cada ratico es una R, una L, una R, una L. O sea que tendrías que coger un milloncésimas, no sé cuántas Rs y no sé cuántas conductancias en paralelo para poder reemplazar. Ya no se puede Profe, aplicar esa. pero entonces ahí sería, B sub 0 no sería Ah, la misma que hay en ZL, o también. No. No, ¿por qué razón? Porque es que ya influye la R y la G que están aquí. R, G, R, G, Claro. R, G, R, G, R, G. Ahí ya toca tratarlo como un problema de línea. Es decir, voy a buscar el libro, espérenme un segundo. Tendría que mirar cómo calcular el voltaje de esta manera, ya le digo. ¿Dónde estás, voltaje? ¿Dónde estás? pues ese sí ha estado Ese sí es bien, con bien razón. interesante. Por eso le dije, yo le decía que Estado los bien. primeros son fáciles. El ABC era un sencillo, el D es el que es un poco complejo, pues no es que es una cosa del otro mundo, pero no encuentro dónde está el voltaje. No, o sea, claro, sí nos falta más análisis. Por eso les digo que a veces este ejercicio es bien interesante por eso, justamente, porque hay que interpretar qué son los parámetros primarios, qué son los parámetros secundarios, eso es bien importante. Bueno, aquí está. Profe, cuando habla que es el voltaje, el BL es, no, espérame. El voltaje de entrada coseno ¿qué es? Ajá, De alfa beta, eso es hablamos de corriente alterna, ¿cierto? sí, O también sí. no, Ujú. sí, no lo usamos acá. No, sí, eso sí es el tema. No lo tengo completo, ¿qué es esto? Increíble. No lo puedo creer si yo lo he visto por ahí más de una vez. Bueno, es que tengo el de ida, pero no el de venida. ¿Usted no se viene, profe?
No, hace rato. Oiga, ¿y usted por qué me pregunta esas cosas? No, No, yo pues no es porque que no me dice venga. Él es gay, es gay. que le gusta Deida, pero no venirse, dice, profe, pues, entonces. Ah, aquí ya lo encontré. Ya encontré el fasor, güey. El fasor. Ah, pero este es sin pérdidas, hombre. Bueno, pero ya se imaginan cómo es el fasor aquí. Mire, este es el fasor de voltaje. ¿Sí? Y este es el que nos dice, B sub 0 ya lo tenemos, ¿cierto? Que es el voltaje inicial, pero entonces aquí la situación es que esto ya es, no es menos J beta Z, sino es B sub 0 E J, beta, Z. a la gamma minúscula Z más J, ¿sí me entiende? Es que no lo encuentro esa expresión donde está bien, bien bonita. Esta es, no, esta es sin pérdidas. Necesito la Pero yo la expresión busco. con pérdidas. No, esta también es sin pérdidas o la que se hizo. Para no ponerme a copiar, es que si me pongo a copiar no me la van a entender ahí en el... Aquí la No es encontré, tan profe, clarita ya. cuando uno la ve así. A ver, veamos dónde está, dónde está. Esto es una mierda. Es B sub 0 más E a la menos gamma Menos Z, J, beta. Menos gamma minúscula Z Z, sí, más B sub 0 menos más... por E a la gamma Ajá, Z. eso, esa A es. ver, B sub 0. Bueno, A ver, pero B sub espérenme. 0. Yo tengo una que es B sub 0. Euler a la más gamma Z. Euler a la más J, beta, Z. No, pero esa es otra forma, pero yo la quiero es con gamma. Pero yo a ver si la encuentro por aquí. A ver. Esta. Ecuaciones de Bueno, línea esta de es, transmisión y su solución en forma fasorial. En ese parte están, profe. esta es una, aunque aquí están separados, ¿no? Esta es una, aunque aquí está separado. Mire, esta. Esta, mire. ¿Listo? Entonces, a ver, pero creo que lo que ustedes me dicen es cierto. Ay, aquí está más bonita. Eso, esta. Ay, ¿quién se lo chupó? ¿Qué dice? Eso. Esta es la que estaba buscando. Esa es la que ¿Listo? le decía, profe. Esa. Esa es. Entonces, mire, si yo aquí con esta expresión matemática yo puedo encontrar el voltaje en cualquier parte de la línea. En primer lugar, usted ya sabe que esto es en Z igual 0. La posición ya la tiene. Y usted ya sabe cuánto vale B sub 0 más. Y lo que no sabe es cuánto vale B sub 0 menos. Pero B sub 0 menos es coeficiente de reflexión por B sub 0 más. Y gamma, pues encuentre gamma. ¿Cuánto le da gamma? ¿Cuánto le da gamma? Gamma es, a ver, ya le digo. Ah, pues es que es la multiplicación de R, pero como W es 0, R y G, quedaría RG. ¿RG nomás? A ver, espera. Raíz de RG. Raíz cuadrada de RG, R por G. Sí, señor, raíz cuadrada de R por G. Ya tenemos eso, tenemos Z sub 0, que es raíz cuadrada de R sobre G. Con eso ya puede calcular el coeficiente de reflexión, ¿sí o no? Con eso ya tendría el coeficiente de reflexión y por lo tanto ya tendría aquí este y le quedaría faltando el B sub 0. El B sub 0 ya lo tiene, pues que es el voltaje inicial, el voltaje en la posición Z igual menos L. Y, pero, sí. Y ahí ya tiene todo.
¿O no? Tiene, mira, B sub 0 más, que es exactamente igual a B sub 0. B sub 0 Pues menos sí, es ¿no? igual a... Sí, B sub 0 menos es igual a 1 menos... ¿Dónde está ahora, no? En términos del coeficiente de reflexión. ¿Y dónde está esto? No, discontinuidades, coeficiente de reflexión, aquí está. Pero no, quiero uno bien bonito y no lo encuentro, hermano. Bueno, el coeficiente de reflexión es igual a ¿quién? Para calcular el coeficiente de reflexión, ¿cómo lo calcula, señor? Coeficiente de reflexión. El coeficiente de reflexión es ZL. O sea, así. ZL menos ZO sobre ZL más ZO. Ujú. Como ZO es lo que ya raíz de R sobre Esto es. G. Exacto, ¿qué es lo que yo quiero? Es que mire, usted el B sub 0 más sí lo tiene, que es el B sub 0 aquí, pero el B sub 0 más, Ujú. el que se devuelve, no lo conoce. Para conocerlo, pues aquí está, el B sub 0 reflejado sobre el incidente es igual a este. Por lo tanto, usted esto lo pasa a multiplicar, el B sub 0 más por gamma es igual al B sub 0 menos. Entonces aquí reemplaza eso. Entonces ya tiene el B sub 0 más, Ah, simplemente hay que multiplicar el coeficiente de reflexión. Pero el coeficiente de reflexión ya lo puede calcular, porque tiene ZL y tiene Z0. ujú. Sí, Listo, sí, sí, está cierto. todo. ¿Cuánto le da, señor Jackson? No, pues vamos a calcular a esos otros que solo están ahí de escuchones, ¿vieron? Entonces, Vos sos un listo, grosero, Jackson. No, pero vos estás hablando, vos no te estoy diciendo. Ah, Bueno, a propósito, ahorita estoy organizando lo de los quizzes que tengo. Ahorita voy a revisar porque ya terminamos. Yo creo que con eso ya queda claro. Entonces voy a repetirle las notas que tengo, ¿no? El primero es el quiz que está en la plataforma, ¿no? Sí, entonces las notas que ustedes ya tienen ahí son esas. Hay un señor que tiene un 0 por aquí. El resto está relativamente bien. El segundo quiz también pues no tengo problema con la mayoría de ustedes, pues le fue relativamente bien. Señor Profe, una Coral, pregunta. En el segundo quiz, si uno no respondía las dos, si respondía una, le quedaba la nota en 4, ¿no? sí. O sea, Oiga, necesariamente no, tenía que en responder esa las parte dos sí, para que profe, estén porque bien. en eso sí hubo una confusión y le dijo, puchica, ¿qué pasó ahí? A ver, explique, por favor. Pues lo explicó en el grupo, solamente estoy preguntando que si tocaba solo las dos. Las dos. Si Sí, respondía señor. uno, quedaba como mal. Ajá. Ya listo, profe. Sí, señor. Mm, Respondía, o sea, por ejemplo, en el caso tuyo, a ver, yo tengo aquí, señor Betancourt no es señor sí, Valenzuela. señor Valenzuela, le voy a decir, mire, usted en esta respondió bien, en esta respondió bien, en esta respondió bien, en No, esta sí, la respondió última no la bien, respondí. en la última no la respondiste, entonces te quedan 4. Esa no la respondí. Y si respondía una sola, también quedaba en 4, porque tocaba dos, ¿no? 4 o 5, ajá, 4 o 5, eso fue lo que pasó con el señor Jackson, con el señor Dilmer, con el señor Coral, que respondieron solo una Amigo, pregunta. Mm, Bueno, entonces, señores,
necesito hacer lo siguiente. En esta clase fueron demasiadamente participativos, exageradamente participativo el señor Jackson, medianamente participativo o muy participativo el señor Coral, y el resto de compañeros, el señor Dilmer habló como 3 palabras, el señor Fabián como unas 15, y el resto no hizo nada. Es que Dilma no deja Esa hablar. es ¿no dejan hablar? Ujú. Ese Dilmer no. Entonces, el señor Jackson ya tiene la nota de su parcial y el señor Joan Coral también. ¿Listo? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Ellos ya tienen la nota de su parcial. Ya los hice, acabo de hacer la nota de parcial, les acabo de sacar con estos ejercicios que resolvieron. ¿Listo? Quedan faltando las notas de los otros individuos. Entonces, voy a hacer la misma técnica, pero el día miércoles a las... Espérenme, yo miro a ver qué tengo disponible para poder hacer el parcial. Lo voy a hacer de esa misma forma, como, o posiblemente de esta misma forma o parecida a la... ¿Ya no estoy compartiendo pantalla o sí? Sí, sí, está compartiendo. De la misma forma, así. Listo, de la misma forma, ¿sí me hago entender? El taller sí lo tienen que entregar, ¿no? El taller lo tienen que entregar. Esperen, reviso yo cuándo está. El taller está para entregarlo, ya lo repito, ahí en la plataforma está. El sábado 4 de abril a las 11:59:59. ¿Sí? El sábado 4. O sea, que Ya pasó, profe, no, usted no pasó. No se vaya a dejar. Para el otro sábado, Porque hoy profe. es 6, ¿se acuerdan? claro, para el 11 tiene que quedar, profe. ¿En serio? Claro, ya pasó. Es que Sí, sí lo cambió, profe. El 4 fue el sábado pasado, profe. El sábado anteayer. Y ya no me lo entregaron. Usted dijo que No, daba más profe. tiempo. Sí, O usted sea, dijo, o revise el WhatsApp, ahí envió las notas Para de el audio viernes. de las fechas. Para el viernes. eh, Para el 10 lo dejé. Ya me acordé. ujú, Profe, una sí, para el pregunta, 10. ¿cómo Para se el 10, sube para el taller a 10. esta plataforma? ¿Cómo se lo sube? Porque yo estuve mirando y no miré forma. Fácil. Son los archivos que Ahí yo voy dice. a recibir son en PDF. Usted ya está, claro, PDF. Usted lo que tiene que hacer es, haga los ejercicios con la aplicación CamScan, los convierte a, ¿qué PDF. les digo? Ya acabé de activar eso. Sí, es así. A PDF y lo sube. O sea, eso ahí no ¿Dónde está el miré, problema, porque entonces? Classroom dice arrastre el archivo, pero acá no miré cómo. Acá también se lo arrastra. O sea, ahorita no se puede porque está Igual, se lo vencida la arrastra fecha o también. qué. Porque estoy Claro, mirando si y... estaba vencida la fecha no le deja agregar. Ya ahorita ya, ya lo listo. abrí, 4 días ahora, faltan 4 días y 8 horas. A ver, mire a ver si ya le entra. Se le entra todo y doblado. Voy a terminar la grabación para poder... ¡Espere, no! Hermanito, yo voy a terminar la grabación, gracias.